Buenas, bienvenidos a todos nuevamente a Visitantes de la Historia. Como siempre, me acompaña mi amigo Francisco Charulo. Hola Juan, hola a todos. Bueno, como ya lo adelantó Francisco, mi nombre es Juan Rosadilla. Y hoy vamos a trabajar un tema que es muy afín a la historia y que muchas veces pasamos por alto, porque como suele pasar, las cosas que aprendemos desde chiquitos las damos por sentadas. Estoy hablando de la lengua y el lenguaje. Es algo que en líneas generales y en muchos ámbitos se subestima, ¿no? Como aprendemos a hablar desde chiquito, es muy difícil que aceptemos que hablamos mal. Eh, o que aceptemos incluso que desconocemos ampliamente las capacidades de la lengua y las posibilidades. De manera que, a los fines de conocer la historia, estas herramientas son fundamentales. No solo por esto que decía, sino también porque cuando conocemos la historia de otros lugares, nos inmiscuimos en narraciones que tienen que ser traducidas para que lleguen a nosotros. Entonces ya ahí hay un movimiento entre el sentido original de quien escribió la historia, que muchas veces la experimentó y tiene una cierta inclinación para entender los hechos, y quien traduce, ¿no? Está el viejo dicho, traductore, traditore, ¿no? Que es gracioso, pero es cierto. ¿No? Sí. Entonces nos parecía interesante retomar algo que trabajamos en el primer programa, pero que a nosotros nos gusta y nos parece importante, que es alguna especie de matriz conceptual eh, que nos ayuda un poco a cimentar lo que vamos hablando en diferentes momentos y en diferentes secciones del programa. Lo primero, me parece lo más elemental, sería más o menos enmarcar y definir a qué nos referimos cuando hablamos de lengua y qué es para nosotros lenguaje, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo en la actualidad, se usan como términos análogos, y lo cierto es que apuntan a cosas completamente distintas, complementarias, pero distintas. ¿Cómo definiría yo, corregime Francisco si te parece que estoy equivocado, pero cómo definiría yo lo que es la lengua? Y básicamente es una herramienta, es un conjunto, un sistema de signos que pueden ser orales y escritos, y que sirve como base para la comunicación. Digamos, la herramienta es pura y dura, digamos. Sí. Una lengua o un idioma en cualquiera de sus formatos posibles, habitualmente oral o escrito, es específicamente una herramienta en concreto para la transmisión de información o de conocimiento, o meramente para un diálogo. Lo que tenemos que entender quizás de por qué no hablamos de un idioma, cuando hablamos de que nos vamos a topar con distintas lenguas, es que el estudio de la historia es una suerte de oteo, por así decirlo, a través del tiempo y del espacio. Entonces nos vamos a encontrar con culturas que, incluso aunque utilicen el mismo idioma o los mismos términos, o sistemas de comunicación que parezcan muy similares, tienen en su idioma un bagaje cultural y un uso de los términos muy específico, y que a veces es muy distante del uso que podríamos darle nosotros ahora. Y justamente como puede tener distintos objetivos, nosotros tenemos que saber interpretar bien y reconocer, en primera instancia reconocer, cuando estamos haciendo un poco de historiografía y, como se dice, yendo a las fuentes, en un texto en particular, por ejemplo, si es un texto informativo o noticioso, digamos, de cierta época, si es un diario personal, si es un texto religioso, si es un documento oficial, y ya eso es un primer marco acerca que nos va a ir permitiendo acercarnos a entender montones de pequeñas sutilezas del uso que se va a hacer de los términos,
que nos va a permitir entender mejor qué es lo que ese texto puede enseñarnos acerca de la historia o de ese pedacito de historia sobre el cual estemos interesados, ¿no? Entonces, más allá de si está en un idioma o en un formato, cuando nos referimos a la lengua en la que algo está escrito, nos referimos también a esto, ¿no? Al uso, al objetivo del texto, al destinatario, o los destinatarios, ¿no? Pero son una serie de situaciones contextuales, digamos, relativas al contexto, que es lo primero que tenemos que identificar. Y después, si ya habiendo identificado o habiendo logrado ubicar el texto en tiempo y forma, ya ahí podemos ir término por término, o quizás no tanto palabra por palabra, pero sí empezar a entender ciertas expresiones y ciertas estructuras por lo que significaron en la época y en la cultura, ¿no? En el mundo, digamos, en el que el texto fue confeccionado, y que es ese mundo al que el texto nos permite aproximarnos en cuanto lo podamos interpretar bien, porque si no, lo vamos a interpretar desde, como decimos, ¿no? Desde lo que nosotros entendemos como correcto, que puede ser algo que en definitiva termine no teniendo asidero con la realidad, ¿no? Claro, en el territorio de la historia y en el territorio de la filosofía, eso es fundamental. Distinto puede ser si uno está disfrutando de una obra literaria y es más un goce artístico, donde es cierto, por ahí no puede llegar a la sutileza, pero puede disfrutar como acto o hecho artístico igual, ¿no? Me refiero, puede ser un poema, la lectura de un poema, no es lo mismo que, no sé, leer a Santo Tomás o leer a Sócrates y entender Claro. qué es lo que cada uno quería decir en el momento en el que lo dijo. Sí, o Ahora, leer, no sé. exacto. Ahora vamos a dar algunos ejemplos de estas palabras que nos va a permitir sumergirnos un poco más en estas cuestiones. Sí, ponía otro ejemplo, no sé, la Guerra de las Galias de Julio César tampoco se puede leer fuera de contexto. Exacto. Pero es cierto que una obra literaria, si uno hace una libre interpretación, que puede no ser del todo correcta, o quizás podría haber sido más rica, si se tuviera más conocimiento del contexto y del significado real de ciertas expresiones, sobre todo metafóricas, no sería un inconveniente porque es una libre interpretación de un texto literario, no pretende ser informativo. Pero cuando uno está tratando de adentrarse en el ámbito de la historia y de entender el día a día, digamos, de culturas que están tan lejos nuestro, ya no se trata, como decimos, de un mero goce, sino que uno está tratando de alguna manera de destilar información verídica, ¿no? Y volviendo al tema de la historiografía, siempre hay que estar contrastando distintas fuentes. Entonces, tenemos que ser capaces de leer de la mejor manera, más crítica, más objetiva posible, cada una de esas fuentes, porque nos va a permitir mejorar nuestra lectura de todas las demás, ¿no? Tal cual. Bueno, y con esto llegamos al otro término que también es importante, que es el de lenguaje, ¿no? Hay muchos enfoques sobre lo que es el lenguaje y algunos pueden decir simplemente que es como el medio de comunicación, ¿no? Es la capacidad humana de transmitir y reordenar ese sistema de signos y de palabras, ¿no? Ahora, también puede ser la capacidad humana que permite conformar el pensamiento. Y es algo que todos como especie tenemos y que es independiente de la zona geográfica en la que hayamos nacido, digamos, tiene un peso más filosófico que otra cosa. Me parece que de alguna manera es algo que nos unifica como especie
y que se diferencia de la lengua, porque la lengua precisamente por ahí es lo que nos separa en ese ejercicio y de construcción del pensamiento. Es la habilidad del Sí, lenguaje la que nos permite interpelar un texto en otro idioma, quizás para poder comprenderlo. Te interrumpí. sí, no, iba a decir eso mismo. Es la capacidad del lenguaje la que nos permite ejercer el uso de distintas lenguas, ¿no? O de las lenguas que podamos manejar. Pero sin esa capacidad tan humana, en primera instancia, no podemos manifestarla de ninguna manera. Y con respecto a lo que decías vos, o sea, no podemos manifestarla ni en una ni en otra lengua, ¿no? Claro. Y con respecto a lo que decías vos, claro, el lenguaje en tanto herramienta para la manifestación o para la expresión a través de los términos de ciertos conceptos, no solamente es nuestra manera, digamos, de escribir acerca del mundo, sino que termina siendo la manera en la que nosotros leemos el mundo. Ahora lo vamos a ver con algunos de los ejemplos que preparamos para hoy acerca de cómo, y esto es tema de disputa en el ámbito filosófico, cómo el lenguaje de alguna manera determina lo que nosotros entendemos por mundo para cada cultura, para cada época y para cada civilización. Tal cual. Bueno, para poder ejemplificar estas cuestiones, estas diferencias, yo empezaría por una palabra que a mí me parece fascinante, fue una de las primeras por ahí en las que me puse a bucear porque dije todo el peso que conlleva, que es aletheia o aletheia en griego, que cuando la encontramos traducida la vamos a encontrar traducida simplemente como verdad, pero que a los fines de la etimológicos tiene otras implicancias. Desde el punto de vista morfológico, y después te doy ya la palabra a vos, tiene una alfa privativa que para el griego ático, el griego que se utilizaba en el siglo V antes de nuestra era, implicaba la negación de lo que venía después. Entonces, de arranque, lo que nosotros traducimos como verdad cuando leemos el griego antiguo es algo así como desocultar, o lo que... exacto, porque el eteo es el olvido, ¿no? También es lo que... desolvidar, acordarnos, ¿no? Haciendo algunas traducciones bastante fallidas, pero por lo menos intentando explicar esa cuestión morfológica. No es simplemente... traducirlo como verdad simplemente se queda corto. A eso iba. Sí, sí. Sí, porque una traducción quizás un poco más acertada en relación al uso que se le daba al término en la lengua en la que se le daba uso, sería el término develación, ¿no? Esta suerte de correr el velo. Y de ver con claridad aquello que el velo de alguna manera permite que se trasluzca, pero que no nos permite ver en todo su detalle. Y para la cultura griega, esta noción de la verdad como develación, como aquello que se descubre en la cosa, en la medida que uno se acerca a ella, la experimenta y lo que fuere, cualquier objeto de conocimiento, ¿no? Puede ser una ciencia, puede ser una persona, puede ser una técnica. un ser vivo. Claro, sí, un ser vivo del mundo natural, una especialización, un arte, claro. Lo que fuere, es una constante develación para esta cultura, ¿no? Es ir corriendo estos velos que de alguna manera me insinúan lo que hay en profundidad en las cosas, a la suerte de secreto mistérico, pero que si yo no concentrara mis esfuerzos en esta acción de yo hacer a un costado aquello que no me permite notar los detalles, nunca los podría ver. Eso por un lado, ¿no? Entonces no es sencillamente alcanzar la verdad, sino que hay un esfuerzo intelectual como mínimo y hay un camino progresivo hacia la verdad, ¿no? De alguna manera siempre va a haber algún otro velo que
seguir haciendo a un lado para poder ver mejor las cosas. También es interesante esto de la metáfora visual, que es un tema quizá para otra charla, las metáforas que se utilizan en el ámbito del conocimiento para expresar qué es el conocimiento y cómo se obtiene. Pero no solo eso sería de parte del sujeto, ¿no? Pero lo otro que presupone esta expresión idiomática es que la verdad está en la cosa, y yo tengo que ir hacia allá, ir hacia el objeto de conocimiento, que es el que contiene, como decíamos, a la manera de la suerte de misterio, la verdad. Entonces la verdad es un esfuerzo del sujeto por descubrir aquello que el objeto contiene. Y por lo tanto, ante distintas opiniones con respecto al tema que fuere, tenemos que entender que para el concepto griego de la antigüedad, habrá alguna que será la que mejor vea y mejor interprete la realidad, y otras que no. Mientras que cuando hablamos de verdad en una cultura posmoderna como la nuestra, usando el término que queramos usar, ¿no? Verdad o revelación, por lo general lo que se nos enseña es que el conocimiento en sí es ideológico, digamos, es una construcción mental, y toda verdad a la que nosotros alcancemos de alguna manera es nuestra verdad, ¿no? Es aquello que yo logro construir en razón de la información que obtengo del medio. Entonces, tenemos que entender que para el griego, en la antigüedad, encontrar, bueno, eso, justamente encontrar la verdad es el proceso de conocimiento. No en el sentido de encontrarla de manera así esporádica, digamos, por pura suerte, sino de que es el objetivo de una búsqueda de algo que es exterior al sujeto. Mientras que para nosotros, en la cultura actual, la verdad es una construcción del sujeto. El mecanismo es el mismo, será la investigación, ¿no? O el aprendizaje. Pero son esas sutiles diferencias que van a hacer que se reinterprete de distinta manera, por ejemplo, el caso de una persona que intenta informarse acerca de algo y no lo logra. Claro. Ahí la falla para los griegos no podría estar nunca en el objeto de conocimiento, porque la verdad se mantiene oculta, pero plena en el objeto de conocimiento. Tiene que ser una falla digamos, del investigador. Es una incapacidad de quien Claro, busca. claro. Entonces, son, como decía, ¿no? Esas pequeñas sutilezas hacen que la lectura de un texto acerca de qué es lo que se logró o no se logró tenga que tener una interpretación específica, en este caso, ¿no? Y también nos ayuda a entender, volviendo sobre el tema de la lengua y el lenguaje, digamos, charlábamos, ¿no? Acerca de uno, gracias a la capacidad del lenguaje, se manifiesta en las lenguas en las que se pueda manejar. O sea, en distintos idiomas, ¿no? Hay gente que se le da mejor el lenguaje escrito, otros el oral, bueno, como fuere. Pero ser capaz de entender estas pequeñas sutilezas en el uso de las distintas lenguas nos da a nosotros un mejor manejo del lenguaje en general. Entonces, es importante, y creo que por ese lado viene el tema de la importancia y la trascendencia del término que elegiste. Es importante entender que este tipo de interpretaciones minuciosas de alguna manera nos acercan más a la verdad o mejoran nuestras capacidades de interpretar los detalles de las cosas que vamos a ir averiguando a medida que nos acerquemos a textos de distintas épocas, e insisto, de distintas civilizaciones y por lo tanto distintas culturas y distintos paradigmas. Vos mismo hacías la aclaración. La cultura griega son siglos y siglos en los que las palabras, como siempre con el uso, han ido cambiando de ese bagaje de implicancias que tiene, ¿no? Cada término. Tal cual. Lo importante, y vale resaltar, es cuando uno se enfrenta a un texto de este tipo, poder percibir de la mejor manera la intención de quien lo escribió. Para eso se necesita siempre buscar buenas traducciones, hay muy buenas traducciones. Yo siempre digo,
fíjense que tenga muchas notas al pie, que tenga muchas notas al pie implica que hay algún trabajo y hay aclaraciones que está haciendo el traductor sobre el texto y que de alguna manera son herramientas que nos da a nosotros como lector para poder poner en crisis un poco la decisión del mismo traductor. Y eso hace que uno pueda tener una visión un poco más amplia y más herramientas para poder juzgar los hechos históricos o el pensamiento filosófico que estemos leyendo. Digamos, ¿no? Estos términos, yo creo que la primera vez que encontré sobre esto fue en una edición de Gredos de filosofía, que ponían los textos directamente, había palabras directamente que eran muy importantes para los diálogos, creo que era que estaba leyendo a Platón, no sé si no era la apología de Sócrates, y había palabras que directamente lo ponían, las ponían en griego y la nota al pie decía, bueno, acá se refiere a esto, ¿no? Porque dejarlo la traducción en una sola palabra se perdía por ahí el peso de lo que el autor quería decir. Y eso es importante de observar. Sí, y aparte, en los textos, a veces en los textos literarios o mitológicos, como hemos hablado quizás en algún otro encuentro, el tema del lenguaje figurativo, ¿no? Cuando hablamos de estos distintos usos de estas distintas lenguas, es muy importante. Entonces, como hoy por hoy tenemos y hacemos diariamente juegos de palabras, se utilizan incluso en textos que a veces uno podría pensar que son académicos, y hay que saber entender eso, ¿no? Hay palabras que están llamémoslo, tan preñadas de significancia, que elegir un término es acotar un mundo de significados a nada más que una arista, ¿no? Entonces es preferible dejarlo sin traducir o, no sé, otros recursos. Se elige un término y se pone en una tipografía especial, digamos, lo que fuere, se lo marca de alguna manera, y en la nota al pie el traductor hace lo que yo creo que es el más legítimo trabajo del traductor, que es explicar el proceso por el cual eligió ese término, y explicar también la palabra original, qué otras aristas y qué otros límites tiene, ¿no? Y con esto de juego de palabras también, a veces hay formas del lenguaje o expresiones enteras, frases enteras, que se pueden transliterar sin ningún inconveniente, pero es importantísimo la nota al pie que nos explique esta frase en realidad tiene este otro significado en este contexto, ¿no? O remite a este otro juego de palabras en el texto. Realmente son cuestiones que a medida que se van acumulando en distintos textos, cuando uno los va leyendo, hacen que si no están, se pierde totalmente el sentido original del texto. Y vamos a esto de que terminaríamos haciendo una libre interpretación que no nos va a servir de nada. Sí, ahora justo me hiciste acordar, en el libro de Ruth de la Biblia hay un pasaje donde uno de los personajes le da una sandalia a otro y Claro. hay una llamada que explica, bueno, así se firmaban los contratos, se llegaban a acuerdos, digamos, no había un pagaré o no se usaba la firma, sino que era ese acto que obviamente está narrado y que tenía esa implicancia de esa seriedad. Digamos, en otro lugar sería un apretón de manos quizás, pero Sí, si sí. no tuviese esa llamada, se pierde es imposible interpretar el hecho que se está narrando por completo. Claro, y Porque, aparte una traducción que dijera se selló un contrato o se selló un acuerdo legal, no sería precisa, porque no es eso lo que dice el texto original. exactamente, Lo que dice es que le entregó la sandalia. tal cual. Entonces, inevitablemente hay que hacer la aclaración, ¿sí? Además no tendría, digamos, incluso poner que había un acuerdo legal o un contrato implica condiciones legales o de una que no existían. Claro, Entonces, claro. el uso de esa cuestión que lo reemplaza implica cosas que son muy distintas, además de acercarnos un poco. Entonces, por un lado nos acerca a que es una situación de acuerdo, pero por el otro nos hace pensar en que es una cuestión legal y uno asumiría, ¿no?, quién fue el escribano en ese caso. Claro.
Pero, y aparte, el elemento físico del calzado sigue teniendo relevancia más adelante en el relato. Entonces, incluso como recurso narrativo, hay que saberlo tomar en cuenta. Porque también tiene que ver con el compromiso que ha adquirido Ruth. Claro. No es solo la propiedad del objeto. Sí, ¿no? tal cual. Digamos, hay todo Esto es una manifestación física de un compromiso de la persona que nos va a demostrar cuál es después su carácter. Entonces, sí, de ese tipo de... Que aparte entendamos que no es una cuestión simbólica para la época. Porque es como si dijéramos hoy por hoy, no sé, se firmó un papel. Y del día de mañana, si los contratos en papel no existen más, las firmas pasan a ser todas digitales, ¿de qué sirve firmar un papel? Bueno, entonces para el autor en aquel momento no estaba haciendo uso del lenguaje figurado, ni estaba tratando de ocultar o de hacer una metáfora. No, era un hecho literal. Es un hecho literal, claro. El tema es que nosotros no podemos interpretar sin este conocimiento previo las implicancias de ese hecho, por sencillo que fuera, ¿no? Tal cual. Bueno, tengo una palabra más griega que también es pivotal a mi criterio, que es theos, que muchas veces se traduce como Dios o dioses, cuando es en theou, en plural, y que para algunos autores tiene una función sintáctica que es eminentemente predicativa. Esto quiere decir, tiende a ser atributo, adjetivo, y no como lo usamos nosotros a partir de la era cristiana, principalmente, o con el influjo del pensamiento cristiano, bien digo, como sujeto. Entonces este autor decía, cuando uno a partir del cristianismo empieza a pensar en Dios es amor, Dios es bueno, para los griegos el amor era divino o era un Dios. Lo bueno era divino o era un Dios, la ira era divina o era un Dios. De manera que cuando uno lee Theos en textos de la Grecia antigua, tiene que tener esto en cuenta porque cambia quizás la concepción de esa divinidad, cómo se percibe en las cosas y en el universo. Claro, hoy por hoy en Occidente tenemos esta idea del Dios trascendente, de alguna manera excluido del universo físico, que para las culturas de la antigüedad era una idea totalmente desconocida, nunca se la plantearon. Los dioses, de alguna manera, los dioses, sobre todo de estas religiones politeístas, son de alguna manera inmanentes al mundo. Por eso en los relatos de estos dioses muchas veces se encuentran con situaciones a las que ellos mismos están supeditados, digamos. Siempre está, y lo vamos a encontrar en montones de distintas religiones politeístas, el tema de que frente al destino, ni siquiera los dioses pueden obrar. Tienen grandes facultades que, por supuesto, son inconcebibles para los seres humanos, pero no pueden oponerse al orden último de las cosas. Y tiene que ver con este concepto de que para estas culturas no hay un inicio y un final del cosmos, y no hay montones de procesos que nosotros hoy por hoy reconocemos a nivel físico o de lo que fuere. Para ellos el cosmos está en una suerte de eterno presente. Los únicos que son transitorios ahí son los seres humanos. Entonces los dioses son inmanentes y todos estos atributos se dicen de estas cosas que están de alguna manera frente a nosotros o que se proyectan frente a nosotros, ¿no? Por eso los dioses a veces son representaciones de fenómenos o de hechos naturales. Sí. Es muy interesante porque son términos que aparecen mucho en textos de filosofía y en textos clásicos de la antigua Grecia, quiero decir, no solamente en Homero, pero pienso en las tragedias de Eurípides o Esquilo mismo, donde
entender esta concepción de los dioses nos permite también entender por qué la participación de ellos, que están personificados, que tienen forma humana y todo, pero cuál es el juego que juegan dentro de esas obras literarias, artísticas. Que de otra manera solamente pensaríamos en una figura, en una divinidad antropomórfica que aparece e interviene. Y chao. Sin embargo, entendiendo esta diferencia, comprendiendo esta inmanencia que vos decías, nos permite hacer un análisis de las obras un poco más sutiles, y que por ahí es lo que están buscando estos autores. Creo que es en el Hipólito de Eurípides, ahora no me acuerdo, pero donde se manifiesta esto muy, muy claramente, en la participación de Artemisa y de Afrodita, donde en realidad aparecen como personajes, pero su condición de idea es más representativa que el personaje, porque Hipólito está en una disyuntiva entre las virtudes de la castidad y las virtudes del amor efectivamente materializado, ¿no? En realidad, estas dos diosas que vienen a participar con sus parlamentos y con su forma humana, están queriendo representar otra cosa. No esos agentes externos, sino esa lucha interna del personaje. Claro, porque cuando hablamos de estas divinidades inmanentes que se proyectan de distintas maneras, tenemos que entender que, a diferencia de este concepto que tenemos nosotros trascendente de la divinidad, al ser la divinidad inmanente, es el mundo el que es divino, es el que tiene aspectos de la divinidad, y se manifiesta de distintas maneras, ¿no? En fenómenos naturales, pero también se puede manifestar a través de los propios seres humanos. Entonces, el diálogo interno del protagonista, en el que él tiene un conflicto entre, digamos, llamémoslo así, el deber y la pasión, es, para el concepto griego, una batalla entre distintas divinidades, porque justamente son estas virtudes a las que ellos le dan carácter divino. La divinidad no es externa a la virtud, sino que, lo vemos en el uso que hacen del término, son ciertos aspectos de la realidad a lo que yo le puedo asignar o puedo considerar que son de carácter divino. Entonces, de alguna manera, la lucha interna del personaje es también una lucha entre dos aspectos de la divinidad del cosmos. Y en cualquiera de estos ámbitos, quien gane de alguna manera demuestra la fuerza de ese aspecto de la divinidad y de ese aspecto del orden del cosmos. Pero bueno, es también un tema para ahondar esta cuestión de el paradigma de distintas culturas y de la relación entre la religión o la mitología o el orden mitológico y el paradigma y la interpretación que se hace del mundo, que se hace, como decíamos hace un rato, a través del lenguaje, ¿no? Entonces, cómo todas estas ideas convergen. Hablamos y nos manifestamos de ciertas maneras porque nosotros interpretamos al mundo y a nuestro lugar en el mundo de ciertas maneras. Y estas dos cuestiones convergen, ¿no? El lenguaje y la actividad y las ideas que propulsan ambos.